السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة مصورة في إطار الاستمرارية البيداغوجية. إذن كما تلاحظون في هذا الفيديو ارتأيت أن أقوم معكم بمعيتكم بطبيعة الحال بتصحيح مجموعة من التمارين العامة التي من شأنها أن تساعدكم على مراجعة شاملة لمجموع الدروس التي عليكم مراجعتها استعدادا للامتحان الوطني. إذن فلنبدأ على بركة الله. كما لا أنسى أنني في هذا الفيديو ارتأيت أن أتحدث باللغة العربية لكي يفهمني الجميع. إذن فلنبدأ على بركة الله. سنبدأ بتصحيح هذا التمرين الأول. إذن المطلوب pon el verbo en la forma correcta. إذن المطلوب في هذا التمرين هو أن نعطي يعني الزمن الذي سنصرف فيه الفعل، وكما قلت يعني في السابق أن يعني دائما الطريقة التي نتعامل معها بمثل هذه التمارين هي أننا ننتبه إلى بعض المؤشرات التي قد تكون في هذه الجمل، وهي التي تساعدنا على الإجابة أو على تحديد الزمن الذي سنستعمله أو سنوظفه في الإجابة. إذن هنا tenemos la primera frase: ahora María temprano, acostarse temprano. إذن هنا كما تلاحظون المؤشر هو الزماني إن شئتم. المؤشر الزماني marcadores temporales هو ahora. ahora يدل على الحاضر. إذن الزمن الذي سنوظفه هو الحاضر el presente de indicativo. ahora María se acuesta temprano. الجملة الثانية antes la empresa contratar a muchos candidatos. Antes la empresa o las empresas, perdón, contratar a muchos candidatos. Antes, كما لا يخفى عليكم, antes es un marcador temporal del imperfecto de indicativo, con lo cual la frase sería: antes las empresas contrataban a muchos candidatos. 3. El verano pasado estar yo en Madrid. إذن المؤشر الزماني هنا هو el verano pasado, con lo cual el marcador temporal el verano pasado indica que tenemos que conjugar el verbo estar en indefinido. El verano pasado yo estuve en Madrid. La frase de los estudiantes tienen que este formulario, rellenar este formulario. Y en esta frase no creo que vamos a cambiar nada, no vamos a cambiar nada, con lo cual tenemos la estructura tener que más infinitivo. Entonces vamos a dejar el verbo en infinitivo, que rellenar este formulario. La siguiente frase: esta semana tener muchos exámenes. Esta semana, aquí no tenemos la persona, pero vamos a poner la tercera persona del singular. Esta semana él, por ejemplo, ha tenido muchos exámenes. Ya como sabéis, esta semana es un marcador temporal del pretérito perfecto. Estudiar mucho para aprobar. Aquí también el verbo aprobar se deja tal cual porque después de para viene infinitivo, ¿vale? Ojalá, en la siguiente frase, ojalá tener yo suerte en el examen. Ojalá, como sabemos, después de ojalá viene el presente de subjuntivo, aquí.
Ojalá el subjuntivo, y en este caso presente de subjuntivo. Ojalá tenga suerte en el examen. Dentro de poco, ir al gimnasio. Dentro de poco, ir, dentro, significa hace alusión al futuro. Entonces, con lo cual vamos a conjugar el verbo en futuro. Dentro de poco iré al gimnasio. La siguiente, los candidatos están a recoger unas ofertas de trabajo. Los candidatos están más gerundio, recogiendo unas ofertas de trabajo. La siguiente, acabar de anunciar un puesto de trabajo. Acabar de es pasado reciente en pasado. Acabar de más infinitivo. Acaban de anunciar un puesto de trabajo. Sentarse usted. Aquí ya, como veis, los signos de exclamación ya se entiende que se trata de una orden. Siéntese usted, con acento. Siéntese usted. La siguiente, espero que aceptar ellos a Juan en esta empresa. Espero que más presente de subjuntivo, con lo cual pondremos espero que ellos acepten a Juan en esta empresa. La frase siguiente, mañana voy a visitar mi hermana. Mañana voy a, esto como hemos estudiado, voy a más infinitivo, es futuro próximo o futuro inmediato, con lo cual dejamos el segundo verbo que viene después de la preposición a, lo dejamos en infinitivo, con lo cual la frase sería mañana voy a visitar a mi hermana, ¿vale? La siguiente, la frase N, debes repasar si quieres sacar una buena nota. Debes repasar, esta es la misma respuesta, debes más infinitivo, expresa obligación. Debes repasar si quieres sacar una buena nota. La siguiente, o quizás volver mi padre esta tarde. Quizás vuelva, quizás más presente de subjuntivo, estamos expresando una probabilidad, una hipótesis con el presente de subjuntivo. Quizá vuelva mi padre esta tarde. No hacer ruido aquí. No hacer ruido aquí. ¿Vale? No hacer ruido aquí. Aquí, como veis, se trata de un imperativo, pero negativo, con la partícula de la negación no. Es decir, aquí no hagas ruido aquí. La siguiente, la hija trabaja para que su madre descanse. Aquí presente de subjuntivo. La hija, tenemos dos sujetos, la frase expresa finalidad, entonces diremos la hija trabaja para que su madre descanse. La última frase, tú siempre volver a casa por el mismo camino. Tú siempre volver a casa por el mismo camino. Aquí pondremos presente de indicativo, porque indica una acción repetitiva en presente. Tú siempre haces. Es como soler hacer algo siempre. Tú siempre vuelves a casa por el mismo camino. Bueno, eso es todo. Estimados estudiantes, este es el primer ejercicio, que es un ejercicio, digamos, recapitulativo casi de todos los tiempos que hemos visto. Espero que os sirva. Muchas gracias, nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.